Ya hay incluso anticipos de quienes encabezan listas y vamos a conocer a 3 candidatos nuevos, rostros que se animan a dar el paso a esta postulación al Congreso de la República. Les presento de izquierda a derecha al primero, el politólogo Alexis Meléndez, que es precandidato por el APRA, tiene el número 64. Al centro, el señor Ricardo Burga, precandidato por Acción Popular, le han asignado el número 86. Y el abogado Juan Paz Espinosa, que es precandidato por Ayacucho, de Juntos por el Perú de Yehude Simón, quien aún no tiene número. ¿Cómo está? Muy buenos días, Salvador. Buenos días, Jaime. Buenos días. Por la invitación. Buenos días y a todos mis paisanos en Ayacucho también. Claro que sí. A ver, este es un congreso muy particular que va a tener un mandato muy corto. Va a tener año 4 meses aproximadamente y va a tener, por cierto, un año previo limitado para poder hacer las reformas políticas para hacer cambios a la ley electoral. Es decir, que si ya van a trompicones con la elección, van a ir más a trompicones con los plazos, porque si quieren hacer cosas, de ser elegidos ciertamente ustedes tres, si quieren hacer cosas que tengan que ver con reformas de fondo para, por ejemplo, el sistema de elección, la bicameralidad, etcétera, etcétera, cosas relacionadas muy concretamente a la ley electoral, un año antes no lo pueden hacer. Entonces, ¿cuáles son los retos que enfrentan ante ello? ¿Qué están pensando hacer ustedes ante ello? Jaime, si me permites, por favor, es un tema muy importante este interregno de 1 año y medio aproximadamente. Y si bien es cierto, no se pueden hacer modificaciones 1 año antes del proceso electoral, antes de ese año hay un tiempo en el que se pueden hacer modificaciones no solo constitucionales, porque las modificaciones constitucionales se hacen en 2 legislaturas. Sí. Pero en 3 o en 4 meses tú puedes hacer 2 legislaturas. Pero no tienen 3 o 4 meses, ustedes los eligen en enero, probablemente asuman en febrero, marzo. Se asume, pero tenemos marzo. Tiene hasta julio nada más. Perdón, no, abril. En el caso de los cambios a la ley electoral tienen hasta abril nomás. Asumimos en febrero. En febrero y marzo se pueden hacer las 2 legislaturas. Correcto, si es que son los que sean elegidos en todo caso. Incluso legislaturas. Exacto, los que son elegidos. Y en esos 2 meses, en 2 legislaturas se hacen las modificaciones truncas y obstruidas por un gobierno, por un Congreso que no dejó gobernar 3 años. ¿Cuáles son? Los temas de la reforma política y los temas de la reforma judicial, que son la madre del cordero de la corrupción en el Perú, en todos los niveles. Ahora, y por eso es que hay que profundizar esa lucha. Hay un tema, en el Consejo Nacional de la Magistratura tenemos 1 año y medio que se le dio facultades al gobierno y que hasta ahora no ha funcionado. Entonces tenemos, como en este caso de elegidos, empujar para que el Consejo Nacional de la Magistratura sea de una vez designado. La Junta Nacional de Justicia que es ahora, ¿no? Hoy, ¿no? Elegir a los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional que ha quedado pendiente. Entonces, hay temas que pueden ser resueltos muy rápidamente sin de ser elegidos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los retos en el APRA? A propósito de primero el tema de cuál es la agenda que se puede llevar, ¿no? Porque tienen este corsé del año previo electoral, si es que quieren hacer cambios a la ley electoral, y segundo, cómo van las cosas por casa, ¿no? Mucha crítica cae sobre el partido aprista, digamos, las internas han sido bastante entreapresuradas, le pasa a todos, pero en el caso del APRA particularmente, militantes levantando la voz, fuera los corruptos, fuera los lobistas, se han podido conocer videos en estos últimos días. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha resuelto la cosa en el APRA? ¿Cómo está viviendo el APRA la cosa? En primer lugar, hay que considerar que este año, antes de responder la pregunta, es vital, sobre todo para poder recuperar como Congreso la confianza del pueblo. Si bien es cierto, es un año donde no se van a poder concretar las reformas políticas de fondo y trascendentes para el desarrollo de la patria, sí es importante que los congresistas que entren
tengan la capacidad para poder fiscalizar y legislar y olvidarnos de toda esta lista negra de congresistas que lamentablemente desprestigiaron la institución, una de las instituciones públicas más importantes de la patria. Y en esa tarea y en esa línea el Partido Aprista cumple su rol una vez más. Si bien es cierto, como usted bien Pero hay menciona, nombres que no necesariamente son renovadores, si hablamos, usamos términos amables. Yo sé que... El señor Mulder, por ejemplo, Correcto. Estaba en este Congreso disuelto y hay quienes lo señalaban como ser Hay parte quienes de la mayoría, entienden que la renovación... llevó las cosas como llevaron. Hay quienes entienden que la renovación implica salga usted y ponga a otra persona. Yo creo que principalmente ese es un reto de la juventud del APRA. De la juventud del APRA que tiene que renovar las formas de hacer política y las formas de desarrollar la práctica política. ¿Qué pasa con los que no son tan jóvenes, Ahora, como el señor Mulder? El señor Mulder o el compañero Mauricio Mulder está ahí porque en primer lugar, tengo entendido, hay un comunicado de algunos secretarios generales que han pedido su candidatura. En lo particular, con sinceridad, yo no lo veo un problema. Al contrario, lo veo como un reto. Lo veo como un reto. Del Castillo sí. Claro, así como uno ingresa a política por una decisión personal, igualito. Tiene que, en este caso, Mauricio Mulder, si desea volver a postular, que postule. Finalmente, será la ciudadanía quien le dé el respaldo o quien se la niegue. Lo importante es que la renovación, y en este caso los jóvenes del APRA, tienen que asumir responsabilidades y liderar y demostrar con resultados la capacidad que ellos tienen. Ahora, no pueden ser tampoco tan ambiciosos, porque hay poco tiempo. No es que les pretenda cortar las alas, sino que en realidad, de ser elegidos, repito, tienen que concentrarse en una agenda muy, muy corta e ir al fondo de la cuestión. En el caso de ustedes, además de estos retos que tienen para poder discutir una propuesta legislativa que cambie la ley electoral, entonces digan, ya no es un año, corran los 6 meses antes, entonces ahí sí tienen, o sea, de entrada lo que podrían hacer, propuesta modestamente hablando, es que de entrada digan, ley electoral, lo ponen en agenda y dicen, ya no es un año, son 6 meses. Correcto. Podría ser, ¿no? Correcto. Aparte de eso, ¿qué otros, y no muchas por favor, qué otras cosas tienen pensada en este Congreso? Bueno, en principio, a responder a tu pregunta, es que gracias a Dios tuve la suerte de ser candidato a la presidencia regional en Ayacucho el 2014. Y el 2016 fui candidato al Congreso de la República. O sea que de alguna manera soy un rostro nuevo, pero ya soy conocido en las 11 provincias de la región. En segundo lugar, el tema fundamental a profundizar en este periodo de interregno es profundizar la lucha anticorrupción en todos los niveles del Estado y profundizar las reformas políticas y las reformas de la administración de justicia. Pero además, en la región Ayacucho, que es una zona agrícola, hay que apoyar con el Ejecutivo en los temas agrarios, en la zona del Brain, en la zona de los productores, en el tema de los préstamos, sin altos costos a través de los bancos del Estado, ¿no? Entonces, esas propuestas fundamentales tendrían que hacerse. Sí, en el caso de Acción Popular, y creo que es una posición de todos los partidos políticos, es una lucha frontal contra la corrupción. Pero además de eso, yo estoy planteando que en víspera del Bicentenario el Perú no puede seguir con disputas territoriales entre distritos. No es posible que sigamos teniendo disputas de más de 60 años, como el caso de San Isidro con Magdalena, Chosica con Guarochirí, Independencia con San Martín de Porres. Tengo la decisión formal de ingresar a la Comisión de Descentralización para poder comenzar a delimitar formalmente todas las jurisdicciones por cada uno de los distritos para que cada alcalde pueda tener la posibilidad de hacer su desarrollo urbano. Porque si no, los únicos beneficiados van a ser los traficantes de tierra que abusan de la buena voluntad de las personas más necesitadas. Además de eso, voy a plantear, si el tiempo nos alcanza, un proyecto que se llama Confío en Ti, que hoy día el Perú tiene el 70% de informales. Quiero que, a través de este proyecto, a la sola presentación de la solicitud en municipio, estos tengan un año de amnistía, para que en compañía del municipio los pueda ayudar a la formalización y no estemos con el problema de que los consejos el día de hoy solamente se dediquen a multar o a cerrar negocios.
Principalmente creo que los congresistas electos deberían tratar de solucionar los problemas de la sociedad, y uno de esos problemas fundamentales es la seguridad ciudadana. Creo que debemos plantear nuevamente, fue una propuesta de gobierno en las pasadas elecciones, la presencia de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en las calles como elemento disuasivo. Sé perfectamente que hay quienes han estado a favor y han estado en contra, pero ante la realidad donde la Policía Nacional del Perú tiene, digamos, una cantidad mínima requerida para la población existente, yo creo que es fundamental esta presencia. A la ciudadanía no le interesa que vayamos, votemos, debatamos. La ciudadanía quiere resultados, y en ese sentido nosotros tenemos que actuar. Y hay una gran encrucijada, porque si al comienzo les decía que tendrían que cambiar rápidamente los plazos para la ley electoral, si es que quieren, si es que hay consenso para hacer cambios a la ley electoral, lo otro que se observaba respecto a esta elección tiene que ver con la experiencia. Totalmente. Y aquí hay un tema de aprenderse, leerse el reglamento del Congreso, cómo es que presento un dictamen, cuántas firmas necesito, cómo hago para que mi proyecto tenga acogida en determinada comisión, cómo hago para tratar con el coordinador parlamentario, cómo hago mi voto en el pleno, aprieto acá, aprieto allá, es todo un tema. Entonces, mientras se toman el trabajo de entender los códigos, ¿cuánto tiempo va a pasar? Se les va a pasar el tren. Bueno, uno de los problemas fundamentales para... A ver, vamos Tener un orden. Bueno, para empezar, hay muchos candidatos que tienen experiencia habiendo trabajado como coordinadores parlamentarios o habiendo trabajado en el Usted Congreso. ha sido coordinador parlamentario. En mi caso, yo soy coordinador, actualmente Bueno, ahorita el coordinador Congreso está parlamentario disuelto, del Tribunal Constitucional. Ya. Desde hace más ahí de... usted conoce, desde aprende el más teje y de hace- maneje. Desde hace más de 12 años, primero. Segundo, tengo experiencia en gestión pública, tanto mi maestría y doctorado las hice en temas de lucha contra la corrupción y en temas de gestión pública. Y tercero, habiendo sido y sabiendo que en el Tribunal Constitucional tiene sentencias exhortativas, es decir, aquellas sentencias en que el tribunal le dice al Congreso, esta ley puede usted trabajar de esta manera. Con ese solo hecho, ya nosotros tenemos bastante de experiencia. En mi caso particular, tengo esa gran ventaja y no tendría ningún problema desde el primer día, por ejemplo, proponer que la inmunidad parlamentaria desaparezca para los políticos, porque la inmunidad parlamentaria sirve para la impunidad y nido de los corruptos. A ver. Eso no lo podemos permitir Bueno, más. en nuestro caso, yo tengo más de 40 años de militante de Acción Popular. He sido 3 veces secretario departamental de Lima Metropolitana y tengo una experiencia a nivel de debates. Es más, he sido asesor en la oficina de Víctor Andrés García de Belaunde. Mi padre ha sido congresista en el año 80, vicepresidente de la Cámara de Diputados. Así que experiencia tenemos. He sido en el campo profesional, me he desempeñado tanto en la entidad privada como en la entidad estatal. He sido director de ECOFIDE, he sido gerente general en el Fondo de Empleados del Banco de la Nación. Entonces, a nivel de debates, tengo experiencia como para de una vez ingresar al Congreso y ponernos en marcha desde el primer día. A los televidentes de RPP Y a los oyentes y a los oyentes también, obviamente, les digo que la mejor carta de presentación, en mi caso, es la de pertenecer al Partido Aprista Peruano, que es un partido que estuvo 2 veces en el gobierno y que en la segunda etapa hizo 152.000 obras en favor de los más necesitados. Y la participación, precisamente, de la lista del partido, no solamente es conformada por jóvenes novatos que no tienen experiencia, precisamente por ello y la razón fundamental de tener compañeros como el liderazgo del compañero Mauricio Muli, seguramente entre otros que seguramente van a ser elegidos en estos días. Y es ahí el reto, ¿no? El reto del APRA es justamente poder alcanzar una votación que supere el 5%, ¿no? 90 años de historia creo que nos dan la fortaleza necesaria para poder enfrentar estos temas. Gracias a nuestros invitados, Alexis Meléndez, que va por el APRA, Ricardo Burga por Acción Popular y el abogado Juan Paz Espinosa, que va por Juntos por el Perú. Muchísimas gracias por estar aquí y, una